Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, buenos días, auxiliar. Auxi, buen día. Buen día, auxiliar. Buen día, Auxi. Empecemos entonces con el capítulo 2, fuerzas de Coulomb e intensidad de campo eléctrico. Entonces, primero vamos a empezar con lo que es las fuerzas eléctricas, ¿ya? Podemos calcular las fuerzas eléctricas utilizando la ley de Coulomb, ¿ya? Una persona que lea todo esto, por favor. Yo leo, auxiliar. ¿Ya? Existe una fuerza entre dos cargas directamente proporcional a las longitudes de la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y la fórmula es F, esa es la fórmula. Continúe, compañero. Todo el texto, auxiliar. Sí, todo el texto. La permitividad del medio tiene la siguiente magnitud y está la ecuación abajo. Existen dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. Cargas de un mismo signo se repelen y cargas de signos iguales, cargas de un mismo signo se repelen y cargas de signos opuestos atraen. Ya, gracias. Entonces, resumiendo todo lo que es la fuerza eléctrica, tenemos la fórmula, tenemos una constante que es la permitividad del medio y tenemos los tipos de carga, positivo y negativo. Sabemos que si tenemos carga positiva y negativa juntos, ¿qué pasa? Hay una atracción. Mientras que si son cargas iguales, hay una repulsión. Carga positiva y negativa se atraen y carga negativa y positiva se repelen. Ahí están los dos casos. Negativo con negativo, hay una repulsión. Positivo con positivo, lo mismo. ¿Ya? Ahora, esa fuerza que existe entre ambas cargas, se la calcula con esta fórmula de acá, que es igual a 1 sobre 4pi por la permitividad, 1 sobre 4pi por la permitividad, por el producto entre las dos cargas, dividido entre la distancia que las separa. Y siempre acompañado de un vector unitario, A sub F o A sub B. La constante, la permitividad, vamos a utilizar este valor acá, 10 a la menos 9 sobre 36. Ahí tienen su unidad, Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado. ¿Ya? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Ya. Nada más, ¿ya? Entonces, para hacerlo más simple, hagamos un ejercicio de esta ley, ¿ya? Para ver cómo es que funciona. Entonces, ¿qué tenemos que tener para resolver un ejercicio? Algo más que hay que aclarar es sobre la dirección que tiene la fuerza eléctrica. Fíjense acá, en esta gráfica de acá, que según la distancia que lo separa, supongamos que aquí tenemos una distancia R. Entonces, respecto a la distancia, la fuerza eléctrica también tiene la misma dirección. Si esta es fuerza eléctrica, fíjense que la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que la distancia que lo separa. Entonces, si esta distancia lo tomamos como un vector R que va desde esta carga 1 a la carga 2, entonces este vector R, su vector unitario o su dirección va a ser la misma que de la fuerza eléctrica. Por eso tenemos esta gráfica de acá, fíjense, tenemos el plano X, Y, Z y tenemos distintas cargas a distintas distancias.
tenemos la primera carga que se encuentra a una distancia R1, ¿sí? Desde el origen una distancia R1. Y respecto a esa distancia, la dirección de esa distancia, también la fuerza eléctrica sigue esa misma dirección. Fijémonos la amplitud que tiene esta fuerza eléctrica por la distancia que tiene esta flecha. Fíjense que estamos casi cerca del centro o de una carga, y fíjense que la magnitud de esta fuerza es un poco grande, ¿no? Mientras si nos alejamos, la magnitud disminuye. Si nos acercamos si nos acercamos más al centro, tenemos la fuerza eléctrica, la amplitud o su magnitud que va aumentando. Entonces, la fuerza eléctrica siempre va a tener la dirección de el vector R o el vector distancia. ¿Cómo se escribe? 1 sobre 4pi, permitividad, carga 1, carga 2 y el vector R al cuadrado. Esto es el módulo de R al cuadrado por el vector unitario a sub R. Esto solamente es para una carga. Esto es para la carga 1. Entonces vamos a tener la fuerza 1. Para la carga 2 lo mismo, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. ¿Qué pasa si queremos saber el resultado de estas 4 fuerzas? Tenemos que sumar de manera vectorial. La representación de esta suma sería esto de acá. Tenemos una carga en el centro, en el origen del sistema de coordenadas. Ahí está. Y tenemos varias cargas alrededor de ella. Carga 1, carga 2. Carga 1, carga 2. Queremos saber qué sucede, qué fuerzas eléctricas interactúan en la carga 1 debido a la carga Q mayúscula y a la carga Q sub T. Entonces, según la dirección de sus vectores, de su vector R o su vector distancia, fíjense que las fuerzas eléctricas que provocan esta carga sobre la carga 1, las fuerzas eléctricas van a adquirir la dirección del vector R o del vector distancia. Lo mismo pasa con Q sub T. R sub 2, su dirección también va a ser la misma que la de la fuerza Q sub T. Tenemos dos fuerzas apuntando a diferentes lugares. Entonces, ¿cómo sumamos estas dos fuerzas? Utilizando el método del paralelogramo o la suma vectorial. ¿Listo? Vamos con un ejercicio. La forma de resolver este ejercicio es vital para el examen ya. Tiene que haber procedimiento y los pasos. No hay que saltarse nada en el examen. O en la manera de resolver estos tipos de ejercicios. También en el práctico, ¿ya? Entonces, veamos cómo resolver este ejercicio. Tenemos dos cargas puntuales, carga 1 y carga 2, que están localizadas ya, tenemos la carga 1 de 250 microcoulombs y la carga 2 de menos 300 microcoulombs. Están localizadas en 500 y 00-5 respectivamente. Ahí es la fuerza sobre la carga 2. ¿Ya? Ahí tenemos la respuesta. Entonces, realicemos este ejercicio. Entonces, grafiquemos primero. Tenemos acá nuestro sistema de coordenadas. Z, X y Y. Tenemos dos cargas ubicadas. La primera carga está ubicada en 5 en X, 0 en Y, 0 en Z. Esta es para la carga 1 y esta es para la carga 2. Entonces la carga 1 se encuentra por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se encontraría la carga 1. La carga 2 en menos 5, en Z. Entonces, desde el origen en Z nos bajamos 5. 4, 5. Acá tendríamos la carga 2. Entonces tenemos las dos cargas. Desde el origen hasta las cargas trazamos los vectores de distancia.
Aquí tendremos R sub 2. Y aquí tendremos el vector R sub 1. ¿Ya? Pero esto es el vector que va desde el origen hasta la carga. No es conveniente llamarlos R, sino solamente vectores normales. Por ejemplo, para la carga 1 voy a asignarle el vector A. Ya, para la carga 2 el vector B, no R. ¿Listo? ¿A qué le voy a asignar R? A la distancia que hay entre las dos cargas. Entonces, esta distancia de acá, esta distancia de acá va a ser la R. Esto va a ser R. Ahora, ¿hacia dónde va a apuntar? Eso lo va a definir el problema. ¿Ya? ¿Qué nos dice el problema? Tenemos que hallar la fuerza eléctrica sobre, hallar la fuerza sobre la carga 2. Entonces, este vector R o esta vector distancia va a apuntar hacia la carga 2. Entonces, ese va a ser nuestro vector R. ¿Listo? Los vectores de la ubicación de las cargas se le va a asignar otro nombre, mientras que a la distancia que hay entre las dos cargas se le va a asignar el vector R. Hasta aquí, dudas, preguntas. Una vez teniendo todo eso, empezamos a resolver. Aquí abajo, acá abajo le colocamos los valores de A y de B. A había sido 5 en X, 0 en Y y 0 en Z. Mientras que B es 0 en X, 0 en Y y menos 5 en Z. ¿Qué más datos? Tenemos que la carga 1 vale 200 microcoulomb, 250 microcoulomb y tenemos que la carga 2 vale menos 300 microcoulomb. Entonces tenemos que encontrar primero R, ¿ya? Encontramos R. Aplico fórmula para encontrar R. ¿Qué fórmula voy a aplicar? La diferencia de vectores. Entonces R va a ser igual a, según la dirección de este vector, sería la diferencia entre B menos A. Entonces esto, la diferencia entre B menos A es entonces aplico la fórmula del vector diferencia y es la componente X de B menos la componente X de A sub X más la componente Y de B menos la componente Y de A sub Y más la componente Z de B menos la componente Z de A sub Z. Aplicamos fórmula y reemplazamos los datos. La componente X de B vale 0, la componente X de A vale 5. Más
la componente y de b, 0, menos la componente y de a, 0. A sub y más la componente z de b vale menos 5 y la componente z de a, 0. Una vez tengo todo eso, resuelvo. Aquí voy a tener como resultado menos 5 a sub x más menos 5 a sub z. ¿Listo? Entonces, esto es R, el vector distancia entre las dos cargas. Pero este vector R apunta hacia la carga 2, ¿ya? Si apuntara al lado contrario, esto es desde 1 a 2, si apuntara al lado contrario de la carga 2 a 1, entonces esto se invertiría y sería 5ax más 5a sub z. Pero no es el caso, entonces lo borramos. Una vez tenga el vector Sí, una preguntita. ¿Por qué la flechita va de la carga 1 hacia la carga 2? por la pregunta del problema. ¿Qué te dice el problema? Halle la fuerza sobre la carga 2. Entonces, existe dos cargas eh, dos cargas diferentes. Va a haber una atracción, pero solo me importa la fuerza sobre la carga 2. ¿Ya? Entonces, entre las dos cargas que existen en el problema, solo me importa lo que ocurre en la carga 2. Entonces, la distancia que hay entre las dos cargas, la flechita o el vector apuntaría hacia la carga 2. ¿Está claro eso? Entonces dice que ¿Cómo va a dijo la ser última? negativo. ¿O sí? ¿Ya? ¿Cómo dijo la última parte? ¿Cómo? La última parte dijo, eso no lo entendí. Ah, ya. Claro, este vector de acá o este R es el vector o es el vector entre la carga 1 y 2. Entonces, este vector apunta desde la carga 1 a la carga 2. R sub 1 a 2. ¿Sí? Pero eso ya está graficado ya está en la gráfica. Ya está la dirección la dirección del vector, entonces no es necesario colocarle 1 y 2. Solamente el vector R y el resultado. Ya si hubieran más R, entonces ahí le colocamos R1, R2, R3, R4, pero si es que hubiera más cálculos de R. En este caso aquí solamente hay uno. Ahora, yo les decía, si nos pidiera en la carga 1 la fuerza eléctrica, entonces este vector de acá, el vector R, apuntaría al otro lado. Y si apunta al otro lado, este mismo valor acá sería el mismo, solo que con signo cambiado. Si es que nos pidiera hallar la fuerza eléctrica sobre la carga 1. Si es que nos pidiera eso. ¿Ya? Nada más. Entonces, una vez tenemos R, van a calcular el módulo. El módulo de R. El módulo de R es igual a la raíz cuadrada de quién. De la componente Rx al cuadrado más la componente Ry al cuadrado más la componente Rz al cuadrado. La componente Rx al cuadrado es menos 5 al cuadrado más la componente y, no hay 0 al cuadrado. La componente z es menos 5 al cuadrado. Y sacamos el resultado de este número elevado al cuadrado y lo sumamos. ¿Cuánto nos da? 5 al cuadrado, 25. 25 más 25, 50. Entonces, raíz de 50, ¿cuánto me da? 100
7.07 de auxiliar. De otra forma, algo más exacto. 5 raíz cuadrada de 2. Ya, está bien. 5 raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Está bien eso. Entonces ya tenemos el módulo de R o el vector R. Una vez teniendo eso, reemplazamos en la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Que la fuerza eléctrica es igual a 1 sobre 4pi permitividad por las cargas dividido sobre el vector R, su módulo al cuadrado por A sub R. Aquí nos faltó el cálculo del vector unitario. El vector unitario es A sub R, es igual a, el vector unitario de un vector es el vector sobre su módulo. ¿Eso qué quiere decir? Que A sub R es el vector que es menos 5 A sub X menos 5 A sub Z dividido sobre raíz de 5 raíz de 2. ¿Ya? Ese es el vector unitario. Entonces, una vez tenemos el vector unitario, el módulo y el vector diferencia, calculamos la fuerza eléctrica. Coloco la fórmula y una vez colocada la fórmula, reemplazo datos. Tengo que la fuerza eléctrica es 1 sobre 4pi por la permitividad. ¿Cuál es el valor de la permitividad que vamos a utilizar? Es la siguiente: 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Ese debe ser el valor de la permitividad que vamos a utilizar y es el que se mencionó anteriormente. 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Ese va a ser el valor con el que van a trabajar todos sus ejercicios, ¿ya? Nada de todo esto es 10, 9 por 10 a la 9, no. Van a utilizar todo esto. Ahora, una vez colocamos los valores de la permitividad, ahora nos toca con las cargas. ¿Cuánto vale la carga 1? Vale 250 micro. Micro es 10 a la menos 6. Por, esto entre paréntesis, por la carga 2. La carga 2 es 300 por micro por 10 a la menos 6. La carga 2 tiene un signo negativo, entonces le añado el signo negativo a la carga 2 y ahí está. Todo eso está dividido sobre la permitividad, sobre el módulo de R al cuadrado. El módulo de R es 5 raíz de 2. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por el vector unitario que es menos 5 a sub X menos 5 a sub Z dividido sobre 5 raíz de 2. Una vez tengo todo reemplazado, hago los cálculos. ¿Qué tengo que primero que multiplicar? Todo lo que no contenga una componente vectorial, que vendría a ser todo esto de acá. ¿Sí? Todo eso de ahí. Calculamos todo eso y luego colocamos el resultado. Fuerza es igual a todo lo que está dentro del círculo morado. Eso calculamos para luego introducir
por las componentes vectoriales. Ahora, para que no se confundan, esta componente vectorial, el vector unitario siempre lo van a colocar entre paréntesis para diferenciarlo. ¿Está bien? Entre paréntesis. Entonces multiplicamos todo esto. ¿Sí? Para luego distribuirlo. Entonces calculamos todo eso. Me salió menos 27 raíz cuadrada de 2 sobre 4. A mí me salió menos 13.5. Menos 13.5. A mí 9 menos 9.5. A ver. Sigan. Otra persona a ver que verifique eso, que corrobore. Menos 13.5 sale. ¿Ya están seguros? Bueno, sería 13.5 positivo al factorizarlo 5 y el signo negativo. Ya, a mí me sale menos 1.9. ¿Alguien que confirme eso? Menos 1.9. Sale eso. Y auxiliar sale menos 1.9. Sí, sale eso. ¿De dónde sacaron menos 13.5? Yo coloqué mal el cuadrado, lo coloqué dentro del paréntesis, el 5 raíz cuadrada de 2. Y ahí después lo corregí y ya me salió 1.9, menos 1.9. En este caso, la calculadora tiene que estar en radianes o no. Solo utilizamos radianes cuando en tu operación existe una función trigonométrica y tu ángulo está en radianes. Si aquí no ves ninguna función trigonométrica, ya sea seno o coseno, entonces no importa si está en radianes o en D. Entonces aquí sale menos 1.9 menos 1.9 por menos 5a sub x menos 5a sub z. Entonces, este menos 1.9 lo distribuimos y vamos a tener el resultado. Entonces, la fuerza eléctrica sobre esa carga va a ser 1.9 por 5
menos 9,54. 9,54 a sub x más 9,54 a sub z. Entonces, esa es la fuerza eléctrica ejercida sobre la carga 2. ¿Ya? Ahora, sale lo mismo que el resultado de esta pregunta. Debería ser lo mismo, ¿ya? Solo que aquí en el resultado de esta pregunta está más arreglado. Si nosotros dividimos 13 sobre, realizamos esta operación de acá, tendría que darnos 9,54. A ver, verifiquemos eso. Raíz de 13,5 dividido entre raíz de 2. Y efectivamente nos da 9,54. Entonces, la forma correcta sería esta de acá. Ya nadie va a estar tratando de arreglar el resultado para que nos quede de esta manera. Ustedes colocan su resultado de esta manera y todo está bien. ¿Dudas, preguntas? Todo claro. Todo claro. Termina la reunión y volvemos dentro de un minuto. ¿Ya? O sea, que tienen un minuto para ingresar. Listo. Pucha, yo me contagiaste. Tu micrófono está prendido, compañera.
Entonces, una vez visto lo que es el cálculo de fuerza eléctrica debido a dos cargas puntuales, a dos cargas, estas dos cargas normalmente se las llama cargas puntuales. ¿Sí? Cargas puntuales. Ahora veamos entonces el otro caso. El cálculo del campo eléctrico o intensidad del campo eléctrico. Entonces la intensidad del campo eléctrico debido a una carga se define como la fuerza por unidad de carga. Y eso es lo que la fórmula del campo eléctrico solamente es fuerza, la fuerza eléctrica sobre una carga. Y con eso tenemos lo que es el campo eléctrico. Entonces en la gráfica, esta sería la forma de cómo representar el campo eléctrico. Tenemos una carga en el espacio, una carga, y queremos saber cuál es la fuerza eléctrica que experimenta a una cierta distancia. O sea, una pequeña carga de prueba. Entonces, la fuerza eléctrica sobre esa carga de prueba se le va a llamar lo que es el campo eléctrico. Es la fuerza eléctrica que experimentaría cualquier carga fuera de la carga o de la fuente de fuerza eléctrica. ¿Quién produce la fuerza eléctrica? Esta carga acá. Eso quiere decir, si esta carga es positiva, entonces la fuerza eléctrica que produciría sería hacia afuera, en la dirección de su fuerza eléctrica, que si lo dividimos sobre una carga de prueba, se va a llamar campo eléctrico. Entonces tenemos una fuente de campo eléctrico que al multiplicarlo por una carga, vamos a obtener lo que es la fuerza eléctrica. Pero lo que nos importa es aquí el campo eléctrico que genera la fuerza sobre la unidad de carga que genera alrededor de esta carga de acá, de esta carga. Si la carga es positiva, si la carga es positiva, el campo eléctrico que genera por fuera es saliente, si la carga es positiva. Esto es lo que se llama como una fuente o divergencia. Divergencia. Mientras que si la carga es negativa, las líneas de campo eléctrica son hacia adentro, hacia la carga. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un sumidero o convergencia. Son los dos tipos de campos eléctricos que existen. El de la carga positiva que apunta hacia afuera y de la carga negativa que apunta hacia la carga. ¿Ya? La dirección del campo eléctrico, lo mismo, es paralelo a la dirección del vector R, del vector distancia. La fórmula que se va a utilizar es la misma que de la fuerza eléctrica, solamente que ahora utilizamos una sola carga. 1 sobre 4pi por la carga sobre el módulo de R al cuadrado por A sub R. Nada más. Esa es la fórmula de campo eléctrico. Para verlo mejor, hagamos un ejercicio. Normalmente los ejercicios empiezan con hallar el campo eléctrico en tal punto.
hallar el campo eléctrico en 0,05 debido a una carga 1. Aquí nos da la ubicación o el punto donde queremos encontrar el campo eléctrico en 0,05 debido a la carga 1. Esta carga 1 se encuentra ubicada en este punto. Luego tenemos otra carga que se encuentra ubicado en este punto. Entonces, ¿qué nos pide? Hallar el campo eléctrico que generan esas dos cargas sobre el punto 005. ¿Ya? Entonces, graficamos. ¿Cuál es el punto donde queremos encontrar el campo eléctrico? Es 0 en X, 0 en Y y 5 en Z. Y entonces 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendríamos que encontrar el campo eléctrico. Entonces, desde el origen hasta ese punto, lo voy a llamar un vector. El vector A, ¿ya? Entonces, desde el origen hasta ese punto, se va a llamar el vector A, ¿ya? ¿Dónde se encuentran las cargas? La carga 1 se encuentra en 0 en X y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Aquí se encontraría una de las cargas. Carga 1. ¿Ya? Desde el origen hasta esa carga la voy a llamar el vector B. ¿Ya? B, ahí está. Vamos con la otra carga se encuentra 3 en X. 1, 2, 3 en X. Aquí se encontraría la otra carga. Carga que es la 2. Entonces, desde el origen hasta ese punto, le voy a llamar el vector C. ¿Listo? Ahora, estas cargas tienen que generar un campo eléctrico en el punto 005. Entonces, va a haber un vector que se va a dirigir desde la carga, fíjense, desde la carga hasta el punto en donde se va a calcular la fuerza eléctrica. Y la dirección también apunta hacia ese punto. Si es para la carga 1, aquí vamos a tener R1, la distancia entre la carga y el punto en donde se va a encontrar el campo eléctrico. ¿Ya? Lo mismo sucede con la carga 2. Desde la carga 2 hasta el punto en donde se va a encontrar el campo eléctrico, vamos a tener un vector R sub 2. Fíjense que ahora aquí ya le colocamos sufijos sus índices a las R, porque ya son varias R. Son dos cargas, entonces dos cargas que producen distintas, o que hay distintas R. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Calculamos el campo eléctrico para cada carga. Vamos para la carga 1. Pero antes de calcular, coloco datos. ¿Qué datos conozco? Primero sé que el A es la ubicación del punto en donde se va a encontrar el campo eléctrico. 0 en X, 0 en Y, 5 en Z. Luego tengo que B es la ubicación de la carga 1, que es 0, 4 y 0. Y luego tengo que C es la ubicación de la carga 2. Es 3 en X, 0 y 0. ¿Qué más conozco? La carga 1 sé que vale 0,35 microcoulomb. Y la carga 2 vale menos 0,55 microcoulomb. Entonces empiezo con el cálculo del campo eléctrico número 1 debido a la carga 1. Entonces, E sub 1, empiezo calculando el vector R.
R sub 1 es la diferencia entre ¿quién? Entre el vector A menos el vector B por la dirección de R. El punto final menos el punto inicial. ¿Sí? Y ahí tenemos la diferencia. ¿Cuál es el punto final? El vector A, y el punto inicial, el vector B. El punto B. Coloco fórmula. Las componentes de X en A menos la componente de X en B. A sub X. La componente Y. Y la componente Z. Reemplazo datos. La componente X de A es 0, la componente B es 0. La componente Y de A es 0, la componente B es 4. La componente Z de A es 5 y la componente Z de B es 0. ¿Ya? Y con eso tengo el vector R sub 1. R sub 1 es igual a menos 4 A sub Y más 5 A sub Z. Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Se Sí se escucha bien? escucha. Sí, Se escucha bien. sí, todo claro. Es el Sí, internet se de escucha. compañeros, no. Ya, R1 entonces es menos 4 A sub Y más 5 A sub Z. Ya tengo entonces el R sub 1. Una vez teniendo R sub 1, calculo su módulo. Entonces, el módulo de R sub 1 es igual a la raíz de R sub 1x al cuadrado más R sub 1y al cuadrado más R sub 1z al cuadrado. Reemplazo datos. R sub 1x es 0. R sub 1y es menos 4 al cuadrado y R sub 1z es 5. 5 al cuadrado. Entonces, acá el módulo de R sub 1 es igual a 4 Raíz cuadrados. cuadrada de 41. Raíz de 41. Raíz de 41. Una vez tenemos el módulo, ahora calculamos el vector unitario. El vector unitario es A sub R1 es igual a el vector R1 sobre su módulo. Reemplazo datos. R1 es menos 4 A sub Y más 5 A sub Z dividido sobre la raíz de 41. Listo, ya tenemos entonces el vector unitario, módulo y el vector. Reemplazo en la fórmula. La fórmula me dice que el campo eléctrico 1 es igual a 1 sobre 4pi por la permitividad por la carga 1 sobre el módulo de R1 al cuadrado por A sub R1. Reemplazo ahora sí los datos. Campo eléctrico 1 sobre 4pi por la permitividad que es 10 a la menos 9 sobre 36pi.
por la carga 1, que es de 0,35 por 10 a la menos 6, dividido sobre el módulo de R sub 1, que es raíz de 41, dividido o sobre elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el vector unitario, que es menos 4a sub y más 5a sub z, dividido sobre raíz de 41. No olvidemos del paréntesis para el vector unitario. ¿Qué hago ahora? Multiplico todos los datos que no contengan una componente vectorial, que vendrían a ser estos de acá. Una vez multiplicado, coloco el resultado y luego hago su distribución. Calculen esto, por favor. A mí me salió 11.99. Me salió eso, 11.99. 11.99. Redondeándolo, Eso. 12. Lo redondeamos. No hay mucha diferencia entre 11.99 y 12. Entonces, 12 por 4a sub y más 5a sub z. Entonces, distribuyo ese 12 y voy a tener el campo eléctrico número 1. 12 por 4, 48. Menos 48 a sub y más 60 a sub z. ¿Están seguros que le dio números grandes? Entonces, ahí tenemos el campo eléctrico número 1, ¿ya? Este es el campo eléctrico producido por una carga, por la carga 1. Ahora nos falta calcular el campo eléctrico producido por la carga 2. Sí, una pregunta, disculpe. ¿Sí? Ahí en la fórmula, si hubiésemos estado encontrando carga 2, se le pone carga 2 para hallar, ¿no? Claro, para hallar la carga 2, para el campo eléctrico número 2, carga 2. Para la otra carga, vamos a encontrar lo que es el R sub 2. R sub 2, vamos a encontrar el módulo. ¿Se puede volver un ratito atrás, por favor? Yo sí, gracias. Era para sacar la captura. R2, R sub 2, A sub R2. Vamos a encontrar el R2, el módulo, su vector unitario y la fuerza, el campo eléctrico número 2. Fórmula: 1 sobre 4pi, permitividad, carga 2 sobre el módulo de R2 al cuadrado por A sub R2. Entonces, esto ustedes lo van a calcular. Solamente me calculan el valor del campo eléctrico número 2. ¿Cuánto les da de resultado? Esto lo van a subir al grupo, al Classroom, como una tarea. ¿Ya? Tarea.
realizar el cálculo de E2, ¿ya? Del campo eléctrico número 2. ¿Está bien? Sí, ok. Ya. Entonces, estén atentos, voy a tomar asistencia. Una pregunta auxiliar. ¿Sí? En el anterior cuadro, ¿Ya? en el gráfico, ¿cómo interpreta ese el A menos B, el punto final, medio punto final? ¿Me puede explicar el gráfico? Según la dirección de R, de tu vector distancia entre la carga y el punto en donde vas a encontrar el campo eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Una vez yo ya defino qué nombre van a tener cada punto. Había dicho que el punto en donde se va a encontrar el campo eléctrico le voy a llamar el punto A o el vector A. Ya, hasta ahí todo claro, ¿no ven? Ahora, nos pide calcular el campo eléctrico que genera las cargas. ¿Quién genera el campo eléctrico? Las cargas. Si no hay carga, no hay campo eléctrico. ¿Ya? La fórmula lo dice. La fórmula, fíjate, sí o sí tenemos que tener carga. Si no hay carga, no vas a tener ni R, tampoco el vector unitario. Mientras que la constante va a estar, pero si no hay carga, no vas a tener el campo eléctrico. Entonces, ¿quién genera el campo eléctrico? La carga 2. Entonces, desde la carga 2 vas a trazar una línea que vaya desde la carga hasta el punto. Y la dirección o el sentido iría desde la carga hasta el punto. Y eso es mi R sub 2. ¿Ya? Ahora, según la dirección de esta línea, voy a tomar lo que es la diferencia. Sabemos que un vector cualquiera tiene su punto inicial, que es ahí. Este es el punto inicial. Mientras que la punta de la flecha es el punto final. Entonces, sé que para encontrar la distancia entre la distancia de este vector, solamente tengo que hacer la diferencia entre el punto final menos el punto inicial, según la gráfica. Y de esa manera que interpreto que R sub 1 es A, el punto final que es el punto A, o el vector A, menos el punto inicial que es el vector B. ¿Está claro con eso o estoy teniendo dudas? La carga 2 sería menos C, ¿no? Para la carga, para el R sub 2, ¿cuál sería la diferencia? A menos C. A menos C, nada más. Por la dirección de R sub 2. Sí, ahí disculpe. ¿No afectaría de la carga el signo negativo? Para el vector. ¿Puedes repetir tu pregunta? O sea, ¿no afectaría la carga 2 el signo negativo para el vector? No afectaría. El signo negativo lo colocas ya en la fórmula nomás. Eso no afecta en la dirección de R sub 2. Ustedes estas direcciones no toman en cuenta los signos que tengan la carga. Ya eso ya es problema de la fórmula. El signo que contenga cada carga es problema de la fórmula, no de la gráfica. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Entonces, lo realizan para el siguiente sábado. Auxiliar, disculpe, ¿pueden ponerlo nuevamente donde es la tarea?
Ya, auxiliar. Gracias. Listo. Darwin Amaru se encuentra. Presente, Auxi. Raúl Andía, Presente, Auxi. Aruquipa Freddy, Presente, Auxi. Valdelomar Jonathan, Presente, Auxi. Baltasar Uber, Barranco Julio, Barrios Sebastián, Presente. Blanco Mendoza, Presente. Bozo, Blanco Mendoza está, Sí, auxiliar. Presente. Bozo Cristian, Cachi Gabriel, Gary Calle, Canavieri Richard, Presente, Canaveri, auxiliar. Castellón Brian, Castellón Eric, Presente, Castellón Brian, auxiliar. Castellón, Eric, presente. Castro Juan, Chilo Percy, Presente, Auxi. Chipana Miguel, Presente, Auxi, presente. Chura Noemí, Copa Mira, Presente, Auxi. Delgado Braulio, Domínguez Luis, Farel Luis, Fernández Gerson, Presente, Auxi. Fernández Gerson. Figueroa Anthony, Presente. Flores Robert, Flores Jefferson, Gómez Carlos, Presente, auxiliar. Gutiérrez Kevin, Presente, Auxi. Guzmán Moisés, Presente, auxiliar. Guanacota Joel, Presente. Limachi David, Presente, Auxi. Lerry Alejandro, Lino Carlos, Lino, presente. Llanos Wilfredo, Presente, Auxi. Maceda Henry, Mamani Ricardo, Presente, Auxi. Presente. ¿quién dijo presente? Los dos. Mamá y Ricardo y... ¿Está Maceda? Presente. Presente, auxiliar. Martínez Miguel, Medellín Julio, Mejía Nicole, Melgar Fernando, Presente. Mendoza Rodrigo, Presente. Mendoza Luis, Presente, auxiliar. ¿está Mendoza Luis? Sí, presente, auxiliar. Presente. Mercado Jonathan, Presente, auxiliar.
Merino Guido, Presente, auxiliar. Ah, y estuve en la anterior clase, solo que no entré a la Nina última. Neymar, Presente. Nina. Ordóñez Gabriel, Ortega Luis, Presente. Ortiz Fernando, Presente. Ortiz Carlos, Presente. Ortiz Santiago, Presente. Ortiz Juan, Paniagua David, Paz Justin, Presente, auxiliar. Pinto Milton, Presente, auxiliar. Porcel Álvaro, Quispe Gerson, Presente, auxiliar. Ramírez Boris, Ricaldes Andrés, Rocha Marcelo, Rocha Daniel, Rocha Diego, Presente, Rocha Diego. Rodríguez José, Presente. Rojas Rolando, Presente, Auxi. Auxi, disculpe, yo también le envié prueba de la anterior clase y sigo con falta. después lo vemos, Salazar Dylan, Presente, Auxi. Sánchez Alfonso, Sandoval Eduardo, Presente. Santos Kevin, Presente, Auxi. Serrano Sandro, Presente, auxiliar. ¿está Serrano? ¿No? Sí, auxiliar. Ya, Siles Luis, Solís Limber, Presente. Tarifa Paul, Picona Brian, Uriona Mauricio, Presente. Valdivia José, Presente. Vega Oscar, Velasco Sebastián, Presente, auxiliar. Velasco José, Presente, auxiliar. Ventura Hernán, Vilca Nelson, Presente, auxiliar. Virués Dylan, Zurita Luis. Presente, auxiliar. Listo. ¿Alguien más que me haya saltado o que no haya nombrado? Ya, nadie más. ¿Quién era los que tenían asistencia? Los que no le había Auxiliar, colocado. la anterior yo- clase le mandé foto a su privado y no me respondió que estaba en clase y estaba en negro mi pantalla y no podía hablar ni escuchar nada. A ver, márquenme su mensaje con un punto. Ya, enseguida. Se pueden retirar. Vamos a iniciar otra reunión para lo que es resolución de dudas del práctico 1, de aquí dentro de unos 5 minutos, ¿ya? Dentro de 5 minutos ingresamos a nuevo para los que quieran resolver dudas sobre el práctico 1. Los que no, pueden seguir con su... Auxiliar al mismo link, entonces. Al mismo link, pero dentro de 5 minutos. Yo estoy bien. ¿Ya? Bueno, ¿Ya? Perfecto. A ver. Pero de Joel, su imagen me llega a las 8 y avanzamos hasta las 10. En la clase no me aceptó la demás clase, por eso le dije a esa hora que me acepte y el mensaje está enseguida de que le mandé la foto, se lo mandé enseguida y no me volvió a aceptar más, porque dijo que solo iba a aceptar a los que estaban en clase. Claro, pero se seguía abriendo más reuniones y nada. No, la que seguía era la última, porque intenté entrar y ya no me volvió a aceptar más. Por eso le escribí varias veces en el mensaje a Oxy. El mensaje me llega a 7:55, casi las 8. Y de ahí ya no volvió a aceptar auxiliar. 3 reuniones hubieron.
Y esos 4 fueron hasta las 10 y 10 y media hemos quedado. Ese fuera el inconveniente nomás. Es que como no me aceptó, pensé que ya no iba a aceptar más. Intenté hasta la próxima reunión y igual no me volvió a aceptar. Ya, está bien, según su historial, tiene asistencia seguida, ya, se lo voy a tomar en cuenta. Ya, Auxiliar, disculpe, lo mismo me pasó a mí, auxiliar. Lo Yo mismo me le pasó. mandé mensaje de la 4ª clase. Soy Velasco Valdelomar Sebastián. Prueba de que me consultó sobre su asistencia y todo eso, ¿no hay? ¿Me envió algún mensaje ese mismo día? Sí, la anterior clase le mandé mensaje que le puse que mi internet estaba lento y justamente cuando comencé a tomar lista se me salió. Y ya no volvió a entrar ya. Y le mandé mensaje en ese momento y la anterior clase se lo volví a reenviar eso. La prueba de que sí estaba en clase. Ya, está bien. Rolando. Yo le mandé igual, pero a mí me votó antes de que tome lista. Yo soy Velasco Valdelomar Sebastián, ingeniero, va a auxiliar. ¿Cuál es?